Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes hoy en este bonito día de reposo. Hoy vamos a continuar con los estudios, vamos a continuar con los cortos que estábamos haciendo, pero debido a la gran desinformación que hay en el tema que vamos a tomar hoy, como usted lo puede ver en la descripción del video, estaremos escudriñando paso por paso para así llegar a tener un mayor entendimiento acerca del tema del estudio que usted tiene en su pantalla. Así que vamos a comenzar con las bendiciones antes de entrar en el estudio. Empezamos con la oración que nos enseñó nuestro maestro Yeshua el Mashiach, que dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Dicemos las bendiciones antes de comenzar con la lectura. Decimos Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch et Adonai Hameborach Olam Vaed, bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin benatan lenud et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres tú, nuestro Dios Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Bendito es el Eterno que nos has dado la salvación a través de tu amado Hijo, Yeshua el Mashiach. Así que vamos a comenzar con este tema que es de mucho debate entre la religión tradicional. Y la razón que es de mucho debate este tema es por cuestiones que ha habido por los propios seres humanos, interpretaciones y doctrinas, malas doctrinas o buenas doctrinas que se han levantado a enseñar algo que no es conforme no lo anuncia la Escritura. Muchas de las personas, por su intención en obtener probablemente más audiencia, en dar una esperanza al ser humano, pues tiende a buscar algún refugio entre las palabras que están escritas en la Torah y en el Brit Hadashah. La razón que decimos todas esas cosas es porque muchas de las personas sin intención, sin ninguna mala intención, o también malintencionadas, pues pueden inventarse cosas o entender alguna parte de la escritura de alguna forma diferente a como en sí fueron dichas por los propios profetas y por el propio maestro Yeshua el Mashiach y sus discípulos y sus enviados. Pero la razón de que se llega a enseñarse aún teniendo una buena intención, es no respetando las porciones bíblicas o no respetando las reglas bíblicas de cómo escudriñar y entender la Escritura. Y para eso, la misma Escritura nos enseña cómo es que usted puede entender los versículos. De hecho, en la misma Torah nos menciona a nosotros que cuando se tenga a una persona presente, ya sea para acusar, ya sea para hablar de él, ya sea para decir que algo aconteció con esta persona o hizo algo, se tiene que tener de 2 a 3 testigos. Y cuando se respetan estas palabras de 2 a 3 testigos, pues también se tiene que respetar de la forma en que se interpreta un pasaje bíblico, teniendo 2 o 3 testigos para poder así hacer algún tipo de doctrina. Que de hecho no tuviese que haber más doctrina más que la doctrina bíblica. Pero a través de la historia, las malas enseñanzas y las malas interpretaciones, por tratar de acomodar la Escritura a mi cultura, pues cuando veo que no encajan o cuando se ve que no encajan con la cultura hebraica, por decir así,
pues se le acomoda cosas que la persona, no siendo israelita o judío, tratan de acomodar, tratan de hacerlas y adaptarlas a la cultura de esa persona que no tiene un conocimiento de la escritura, o por lo menos un contexto cultural. Y en este caso, pues tenemos la doctrina de la cual vamos a hablar hoy en este día, que es la doctrina del rapto. ¿Es bíblica esta doctrina o no es bíblica esta doctrina? Y la razón que no quisimos hacer un corto video acerca de esto es para extraer la mayor información y poder entender con certeza qué cosa es lo que enseña la Escritura acerca de este suceso que muchos pues esperan, muchos desean que acontezca en cualquier rato, en cualquier hora, en nuestra parte de nuestras vidas. Este tema de el arrebatamiento secreto o rapto secreto, es el cual estamos hoy, si será secreto o no será secreto, está sacado desde diversos temas del Tanaj y también del Brit Hadashah. En una de las cosas, uno de los pasajes que las personas se apoyan para leer es del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2. Donde pues en este pasaje bíblicos muchas de las veces pues están hablando acerca de acontecimientos que acontecerán en su contexto y de quién ellos tienen en mente en ese momento que están dando la profecía. Pero la persona que no tiene el conocimiento o el contexto de el profeta o en qué tiempo estaba viviendo este profeta, pues se acomoda a otras cosas lejanas que no tienen nada que ver con el mensaje que se estaba hablando. Y para esto vamos a citar a Daniel capítulo 12 y vamos a ver qué cosa es lo que nos dice Daniel. Daniel en el capítulo 12 nos menciona a nosotros, leyendo versículo 1 en adelante, nos muestra a nosotros una revelación que se encuentra anunciando algo venidero que acontecería después en un futuro. Nos dice desde el versículo 1 en adelante, se titula, entre las Biblias lo titulan el tiempo del fin. Nos dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En pocas palabras, pues le está hablando a Daniel y llega el mensaje a los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. En esta parte nosotros podemos ver de que sí está hablando acerca de aquellos que duermen, que los levantará el Todopoderoso en el postrero tiempo. Nos está diciendo, unos de aquellos se van a levantar para vida eterna, obviamente, y otros para vergüenza perpetua. Entonces, este pasaje sigue siendo una de las principales, si vamos a querer así, piedras de tropiezo para la restauración de ambas casas de nuestro pueblo Israel. Y obviamente cuando hablamos de las dos casas de Israel y de Judá, puesto que forma parte del programa del Padre unir ambas casas en su amor y en su verdad, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hemos hablado acerca de las casas, las cuales la misión de todo esto es que pongamos nosotros, estemos nosotros unidos otra vez como un solo pueblo Israel. Entonces, la unidad de que queremos seguir entre todo Israel solo se puede lograr con un claro entendimiento de un entendimiento y no teniendo las equivocaciones de la doctrina,
sin que sea doctrina verdadera. Porque al momento de que otra doctrina se levanta contraria a las cosas que el Padre está hablando en su escritura, pues vamos a sacar su propósito, el propósito de la escritura, y vamos a añadir doctrinas más que nada y cosas que nunca fueron intención del Padre darle a su pueblo, o sea, como profecía a través de sus profetas. El problema inicial de la doctrina del rapto secreto es que la casa de Israel, o sea, la casa de Efraín, se ha suscrito en general a esta equivocación en diferentes grados. ¿Por qué? Porque mayoritariamente, cuando se saca esta doctrina, es muy abrazada por la religión tradicional. Esta religión abraza esta palabra que se ha dicho como un consolamiento o consolación a través de la historia, que no es muy lejos, en sí la doctrina del rapto secreto no es muy lejana a estos tiempos, pero fue muy aceptada porque se recibió como una esperanza que el creyente tiene que tener, de acuerdo a la doctrina, no de acuerdo a la escritura, a la esperanza que el creyente tiene que tener como beneficio de en contra de aquellos que no guardan la escritura. Entonces, esto se abraza, pero hay muchos problemas con esta doctrina del rapto secreto, aunque otra vez fue muy abrazada por el cristianismo, la religión tradicional, que lo tomó como una esperanza por ser creyente en nuestro Padre Celestial. Y todo esto se ha aceptado por todos los lados. Cuando aquellos pertenecientes a Efraín, o sea, la casa de Israel, se enfrentan con el ambiente de interés y amor, la verdad, de las dos casas, o sea, de casa de Judá y casa de Israel, este tipo de doctrina normalmente acompaña también a el propio efraimita o a la casa de Israel. Recuerda, querido hermano, que mayoritariamente aquellos que empiezan a creer en Yeshua y que abrazan la Torá, que están abrazando la Torá, aquellas personas fuera de Israel, pues son mayoritariamente efraimitas, son mayoritariamente personas que pertenecen a Israel. De hecho, se tiene que pertenecer a Israel para que se regrese otra vez a el pueblo. Cuando dice buscar lo que se había perdido, pues está hablando de aquello que se perdió, no de aquello que nunca estaba ahí y nunca se había perdido. ¿Para qué vas a buscar algo que nunca perdiste? El problema respecto al hecho de que Israel se adapte o se suscriba o diga yo soy parte de la doctrina del rapto secreto es que contradice la voluntad que revela el Padre Todopoderoso. Revela las cosas que no están escritas por el Padre en una doctrina sacada fuera del contexto de la enseñanza que se escribe y viene a traer confusión y viene a terminar como una herejía. Empieza a ser una división entre los que creen y los que creen en un rapto y los que no creen en un rapto secreto. Y de ahí se comienzan a haber pleitos entre las religiones. Entonces, esto no es un problema nuevo, sino es un problema ya antiguo de las divisiones por las herejías desde hace 2000 años, en los tiempos de Yeshua, hablando de los creyentes en Yeshua. Ya de los que no creen en Yeshua, pues desde anteriormente también ellos pues sufren entre ellos, o sufrían ya doctrinas diferentes que no tienen que ver con la escritura, sino que cada persona pues adapta o adopta una doctrina según le conviene o según ellos creen que es verdadera. Bueno, pero el Todopoderoso Adonai permitirá la reunión y restauración de ambas casas de Israel solo bajo sus términos y solamente en caso de aquellos que llevan la verdad ceñida alrededor de sus lomos, como el Rab Shaul nos advierte que un poco de levadura, pues echa a perder la masa o leuda toda la masa cuando una doctrina, cuando una enseñanza viene a afectar la verdadera doctrina del Padre. La verdadera, porque recuerde que todo se basará de acuerdo a los términos del Todopoderoso. Y solamente en los términos del Padre será como reunirá aquellas dos casas que están hoy en estos momentos en pleito.
será el reino de Judá y el reino de Israel, para que se establezca en la tierra como un solo pueblo y un solo rey para todos ellos. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Daniel, nos comienza él a enseñar cosas que son o acontecerán al final de los tiempos. Por ejemplo, nos da mención de que a la mitad de la semana se le quitará la vida a el Mesías y a la mitad de la semana se cesará el sacrificio. Estas doctrinas o estas enseñanzas de la Escritura se han traído como doctrinas, se han agarrado como una doctrina, pero la han transversado, la han puesto en contra de cómo se debe entender. Tanto así de que al nosotros estudiar o a nosotros aprender del libro de Daniel, se comienza a traer una doctrina que no enseña la Escritura como los 7 años fuera de la tierra para la iglesia. En pocas palabras, el rapto secreto que se llevará a la iglesia por 7 años hacia el cielo, según la doctrina, según la tradición, no según la Biblia. Para que nosotros podamos entender cosas así, pues otra vez yo los invito a todos ustedes a que cuando se les enseña algo que no está 100% en la Biblia, asegúrese de que por medio de 2 o 3 versículos se ilumine por lo menos la doctrina que se le está enseñando. En pocas palabras, aquellas personas que han estudiado teología o han estudiado escritura saben que textos claros iluminan sobre textos que no se entienden muy bien, que son un poquito borrosos. Hay el texto claro o el texto, 2 textos o texto claro brillan o iluminan sobre un texto que no se le entiende. Ellos se enseña como un texto oscuro, o sea, un texto de que no se le entiende muy bien lo que dice, porque se le puede entender de una forma o de otra. Pero si hay otros que abrazan el lado de ese versículo que tú no entiendes muy bien, pues esos 2 testigos pueden sobre un solo versículo y ya no se sacará así un texto fuera de su lugar. Entonces, tenemos la historia de este señor jesuita, Lacunza, escribió bajo un pseudonimio, el de Ibn Ezra, deseando infiltrar el protestantismo con su doctrina católica romana, y escribió usando el nombre de Rabí Ibn Ezra a fin de hacer creer a las protestantes, que era un cristiano hebreo adoptado a una postura judía tradicional. Para que nosotros podamos entender esto estamos leyendo de la historia, recuérdese que estos textos o estas ideas se llevaban de forma de entender la escritura, se apoyaba más entre los creyentes para que tuviera peso o tuviera autoridad sobre una persona en aquellos tiempos, pues judía o hebrea, para decir, no, esto es cierto porque un judío hebreo dijo que sí, esto tiene que ser así o se tiene que entender así. Bueno, pues según la historia, este jesuita Lacunza escribió bajo un pseudonimio el de Ibn Ezra, deseando infiltrar el protestantismo con su doctrina católica romana, y escribió usando el nombre de Rabí Ibn Ezra a fin de hacer creer a los protestantes que era un cristiano hebreo adoptando una postura judía tradicional. Lamentablemente, el judaísmo mesiánico actual se aferra también a esta postura como postura judía. O sea, las interpretaciones que se le da a lo que estamos hablando hoy en este día. La publicación de su obra para el público formó parte integrante de su nefasta actividad como jesuita. El conjunto de 4 volúmenes de Ibn Ezra vino a parar en la biblioteca del arzobispo de Canterbury, el doctor Maitland, el bibliotecario de la iglesia. Él puso en circulación
estas palabras al mundo de habla inglesa, sin ser conscientes de que estaba en realidad propagando una falsa invención católica romana jesuita del siglo XVIII. Este hombre de iglesia pensó que estaba difundiendo la obra de un cristiano hebreo o judío convertido, cuando de hecho era la obra de una orden jesuita. Quiere realmente Israel mesiánico continuar en los errores de las personas, por decirlo así, del doctor Maitland, publicando y confiando en la doctrina jesuita a las tres venidas del Mesías. En pocas palabras, el libro que se encuentra no es escrito ni traído por alguna persona hebrea o conocimiento que conoce de la Torah o de Brit Hadashah, sino una persona que se infiltra entre los que creen en hebreo, los que creen en la Torah, entre los judíos o entre los propios hebreos, y hace este libro y después se encuentra más tarde, y esta persona que se lo encuentra piensa que tiene este libro que se ha obtenido de una persona que conoce y que se tiene que tomar como verdaderamente 100% real. Pero vemos que cuando nosotros vamos a la historia, obtuvo una desinformación cuando empiezan a enseñar o a leer este libro y a hacer doctrinas diferentes a las que se creían o se conocen entre la Torah. Al igual que la mayoría de los teólogos del siglo XIX, John Darby era antinominiato, contrario a la Torah, o sea que, como muchos, pues, rechazaban la ley del Todopoderoso. Enseñanza que la Torah fue eliminada en la cruz. Darby se dio cuenta que durante los 7 años de la semana final de Daniel 9, versículo 27, se tendrán que hacer las ofrendas de la Torah en el templo, puesto que la Torah es claramente observada durante el periodo. Todas estas cosas, pues, el periodo de los 7 años, todas estas cosas, pues, lo cree el cristianismo tradicional. Todas estas cosas sí se aceptan como doctrina, porque basan las palabras de Daniel 9, versículo 27, para poder tener el beneficio de decir, pues, la iglesia se va 7 años antes del final y ya se quedan los judíos con los demás recibiendo la marca de la bestia, recibiendo la persecución por parte del anticristo. Y la razón que se crea así, según las doctrinas nuevas, es porque piensan que ya Yeshua o Jesús se llevó a su iglesia y los judíos pasarán por la tribulación y la gran tribulación, más agrégale la ira del Padre Todopoderoso. Y ellos no serán arrebatados en un rapto secreto que se obtendrá 7 años después o 7 años antes del final del mundo. Entonces, pues, todas estas enseñanzas solamente son enseñanzas, pero no son basadas 100% en la Escritura. El resultado de las obras de este señor Darby y un gran número de gráficos ilustrativos es triple. Para empezar, enseña que la Torah no es para nuestros días, la cual es una violación absoluta de las propias palabras de Mateo 5, versículo 17 al 21, y contradice todo lo que nos está diciendo el libro de Ezequiel, que el propósito del Padre es que se restaure todas las 2 casas para que vivan, para que obedezcan la Torah como tiene que ser. Al señor Darby se le olvidó en Jeremías 30, versículo 7, llama a la gran tribulación la aflicción de Jacob. Cuando empiezan a hablar de 7 años antes, un rapto secreto se lleva a la iglesia para que no pase ningún problema. Puesto que Israel se compone de ambas casas durante los últimos 2900 años, ambas casas tendrán que experimentar la gran tribulación. Sí. El señor Darby hubiese entendido que los creyentes no judíos son predominantes los que regresan y han sido rescatados de la casa de Efraín, cosa que las personas que enseñan estas doctrinas no entienden o rechazan,
pues no tendrían la opinión de un rapto secreto por 7 años fuera de la tierra, no sé para dónde, pero la enseñanza es que es supuestamente llevárselos al cielo, otra cosa de que la escritura pues no lo enseña. Entonces, examinaremos de cerca los pasajes con más frecuencia que se citan en favor del rapto secreto. Y estas palabras son reprendidas por el propio Yeshua. Son reprendidas por el propio Yeshua. ¿Por qué? Porque ni él mismo acepta estas palabras, obviamente, que él nunca dijo. Palabras que se enseñan. Nos dice así, Mateo 24, versículo 26 al 27. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Bueno, si está en secreto, pues nunca vamos a ver de dónde está ni dónde viene. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Sigue diciendo, porque como el relámpago que sale del oriente, ahí mismo contradice Yeshua el rapto secreto. ¿Cómo contradice el rapto secreto? Bueno, cuando él dice que es como el relámpago es visible. El relámpago se puede ver simplemente cuando hace relámpago en un lado de nuestra derecha o izquierda. En cualquier lado, por pequeño que sea, el relámpago ilumina toda la tierra. Contradice el rapto secreto. ¿Por qué lo contradice? Porque el relámpago es visible y en sí te dice, aquí estoy. En comparación del rapto secreto que dice, va a venir en secreto y nadie lo va a poder ver. Simplemente ya con esto tiene un problema el rapto secreto. Con este pasaje de las propias palabras, no de los discípulos, sino de las palabras del propio Yeshua, hay un gran problema con esa doctrina del rapto secreto. Y sigue diciendo, voy a repetir el versículo 27 para que nos quede un poquito claro. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y no solamente nos dice en una porción pequeñita, no, como el relámpago que sale del oriente hasta del otro lado, o sea, en pocas palabras, que abarcaría todo del oriente al occidente, así mismo lo dice Yeshua que estará de grande. O sea, te está haciendo una ilustración cómo de grande va a ser, como de todo, que todo el mundo lo va a poder ver, todo ojo lo verá. Nos dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que usted pudiera decir, ay no, pero es que ahí está hablando de la tercera venida. Muéstreme dónde está la segunda venida. Usted muéstreme por la Biblia dónde se encuentra la segunda venida que dará inicio a una tercera. Y si usted me pone este versículo bíblico en el chat o en las peticiones donde usted diga, no, pero es que esta es la segunda venida, esta es la tercera venida, no es la segunda venida. Muéstrelo con la escritura y tendremos de qué hablar acerca de este rapto secreto que no existe en la Biblia. De acuerdo hasta este punto, ya con estas palabras nos está diciendo el propio Mesías, esto no es lo que yo estoy enseñando. Yo estoy enseñando que el relámpago, si es visible, por oscuro que esté, si es visible un relámpago por pequeño que sea, pues mi venida, mi regreso será como el relámpago que alumbra desde el oriente, o sea, desde el sur hasta el norte, así de grande, si no entiende, de oriente hasta occidente, de un lado de la tierra, de donde se pone el sol hasta donde sale el sol, de donde sale hasta donde se pone el sol, así de grande, dice, y así de iluminativo estará la segunda venida de nuestro Maestro Yeshua. Y ya con estas palabras, que a pesar de las vehemencias negativas respecto a lo contrario, enseñan que hay 3 venidas, bueno, ahí hay un gran problema con este versículo. Que enseñan 3 venidas en lugar de 2 que se mencionan en las Escrituras, tanto si Yeshua aterriza en la tierra como si no, no es en realidad la cuestión que define la posición física a la venida de Yeshua, sino que lo que define la aparición de esto es lo que estamos hablando. Si llega hasta la tierra o no llega a la tierra, eso sería parte de otro estudio. Entonces, estamos viendo en que sí, Yeshua vendrá en secreto o tendrá 3 venidas, como lo mencionan aquellas personas que abrazan el rapto secreto. Para que eso fuera así de un rapto secreto, pues tendría que venir 3 veces, las cuales pues no nos enseña la Escritura. Así que
sino que lo define la aparición física al Hijo del Todopoderoso es el hecho de que Él desciende, según muchos pasajes de la Escritura, Él desciende desde el tercer cielo. Si desciende desde el cielo, por decir así, efectivamente del lugar donde está la diestra del Padre, y regresa hacia la tierra, y venga hacia la tierra, será visible, todo el mundo lo va a poder ver. Por eso está el versículo, y todo ojo lo verá. Todo esto hasta este punto, pues estamos bien. Ya hemos puesto un versículo que contradeciría la doctrina del rapto secreto. Hebreos 9:28 afirma: así también el Mesías fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Mas no nos está diciendo por tercera vez o segunda y tercera vez. Aparecerá por segunda vez, y esto, si lo ponemos unido con lo que acabamos de leer en Mateo 24, versículos 26 al 27, pues nos da un total del que sí veremos a Yeshua cuando regrese a la tierra, y no como se enseña en la religión tradicional de un rapto secreto. Él vendrá y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un rapto secreto representaría una tercera venida. Una tercera venida. Timoteo 4, versículo 1 afirma estas palabras: te encarezco delante de Elohim y el Maestro Yeshua, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, todo esto, pues, si lo ponemos en una segunda venida, estamos todos perfectamente ahí bien. La aparición de Yeshua el Mesías, como hemos visto en el versículo anterior, es un sinónimo de su segunda venida, como ya lo hemos leído en la propia Escritura, que nos está enseñando en Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos enseña que está hablando siempre de una segunda venida. La aparición de Yeshua el Mesías, como hemos visto entonces en este versículo, es sinónimo de su segunda venida, que habrá de tener lugar en el amanecer de su reino, que por definición, o sacando todo en conclusión, significaría justo antes del reino milenial, del reino del gobierno del Padre, o sea, del reino milenial del Padre, que está tomando en lugar o tomaría lugar en la tierra, mencionado en Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Esto dará inicio, cuando él está hablando de estas cosas, iniciaría entonces este reino de Dios en la tierra. Y vi tronos y se sentaron, dice Apocalipsis, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Los que nos habla, lo que nos está diciendo, que en este pasaje bíblico, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías, con el ungido, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ahora, recuérdese usted que cuando nos está hablando, usted que cree en un rapto secreto, cuando estamos hablando acerca de la venida del Mesías, usted estará 100% de acuerdo con nosotros de que sí viene a levantar a los muertos y a los que están con vida. Pero aquí ya nos está hablando de que es el Mesías con su gente en la tierra, empezando a juzgar a el pueblo, empezando a ver lo que será aquí en el reino del Padre en la tierra. En Apocalipsis 24, versículo 4 y 5 en adelante. Entonces, para que nosotros podamos sacar una conclusión de que habrá otra tercera, entonces, ¿cuándo tomará caso esta parte donde será el juzgamiento? Donde dará, por ejemplo, los galardones a aquellas personas que fueron fieles. Para eso, voy a repetir otra vez Apocalipsis 20, versículo 4 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recuérdese que Yeshua nos dijo a los apóstoles, entre los apóstoles dice que ellos juzgarían a las 12 tribus.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el ungido 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, es una primera resurrección, pero recuérdense que ya se habla de la siguiente resurrección. Dice que tendrá que pasar 1000 años para que eso acontezca. Entonces, esto no da lugar a ningún mensaje que nos diga que habrá una tercera venida o que un rapto será secreto. El que aparezca en su venida al principio de su gobierno terrenal, el Mesías resucita o levantará a los fieles y a los justos que estén muertos de todas las épocas pasadas, además de transformar a los que estén vivos. El Mesías tomará a los dos grupos a fin de darles cuerpos resucitados, de manera que puedan entrar a formar parte de este reino o reinado de 1000 años mencionado por el mismo Mesías en Apocalipsis y en el libro de Isaías. Levantarles forma parte de la primera y bendita resurrección de Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Aquellos que serán levantados durante la primera resurrección serán verdaderamente los benditos que participarán en el gobierno del reino del Mesías y de la eternidad con el Cordero. En el libro de Santiago 5, versículo 7, advierte a los creyentes el Padre que tengan paciencia, tener paciencia hasta la venida del Adón, del Señor. Entonces, pues él mismo se nos advierte que seamos pacientes y que estemos a la expectativa mientras esperamos la venida de Yeshua en su aparición y no en forma de que diga su aparición en secreto. No, que estemos nosotros pacientes esperando su regreso. No dice estén pacientes, esperen el regreso secreto de Yeshua. No, nos está diciendo que estemos pacientes, paciencia hasta la venida del Señor. Se nos advierte que seamos pacientes y que estemos en expectativa, o sea, velando, estando listos. Si Él viene en secreto, ¿para qué va a decir estén velando como el padre de familia cuando llega el ladrón en la noche? Dice que no sabe cuándo aparecerá, mas no dice no lo vas a poder ver. No dice cuándo cuándo te va a llegar. ¿Por qué? Porque el bandido llega sin que tú lo esperes que va a venir, por eso va a robar. Pero en este caso no se está refiriendo a eso, se está refiriendo el rapto secreto, se está refiriendo a que vendrá en secreto. No, el padre de familia él mirará al ladrón cuando llegue, solamente tiene que estar velando. Entonces, no está diciendo que no nos está invitando el pasaje que esperemos su aparición en secreto o apartado de alguna forma diferente. No, nos está llamando a que nos mantengamos despiertos. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17, un clásico que se menciona y favorito de los que defienden la idea del rapto anterior a la tribulación, el texto del versículo 15, que se refiere a los acontecimientos de los que son levantados de sus sepulturas y de nuestros cuerpos naturales, y se define como la venida del Maestro, en lugar de como la aparición de un rapto secreto del Maestro. La palabra de rapto, pues, acontecida del griego de harpazo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, se refiere a levantar de las sepulturas a los justos, a los que han sido bendecidos y salvos. Pero nunca nos está hablando de un rapto secreto. Hay muchas cosas que mayoritariamente todas contradicen a la doctrina del rapto secreto. Aún Job en sus tiempos entendía de que él lo levantarían de entre los muertos, pero no para irse con un rapto secreto. Él dice, Job 14:14, donde prometió esperar pacientemente a que se produjese el cambio después de haber muerto. Al igual Job, también nosotros esperamos que ese cambio, que por cortesía de la gracia salvadora de nuestro Mesías Yeshua, nos levante de entre los muertos, pero para verlo, para reunirnos con él. En el libro de Job 19, versículo 25 al 16, encontramos un pasaje muy importante de las Escrituras. Job proclama al Redentor vendrá a la tierra y después de su propia muerte
le dice Job, ese mismo Redentor permitirá a Job que vea a Elohim, o que vea a Elohim, o que vea a el Mesías. La palabra Elohim quiere decir a el poderoso, a un líder con poder. En otras cuestiones, pues denomina a cualquier deidad que sea, por ejemplo, a los personas con autoridad, se le puede llamar con una persona con poder porque es poderoso. La diferencia es cuando se denomina, cuando se le pone el artículo definido para que se entienda como al Padre, el Ha Elohim. Ha Elohim, el Dios, o solamente a ejemplo. En la Escritura menciona los dioses de este mundo, los Elohims de este mundo. Así que se refiere a una deidad o algo con poder. Pero en este caso el mensaje es que el mismo Job será resucitado para que pueda verlo, no para que no lo vea porque va a ser un secreto. Entonces, esta clara referencia de Job a la nueva carne resucitada es la primera mención que se hace de la vida después de la muerte. En la Biblia se usa con el fin de establecer el principio de la primera mención, que es vital de importancia. Job, el libro más antiguo de la Escritura, fue escrito por Moisés y por ello lleva todo el peso de la santificación y del poder y autoridad, y no así como las diferentes doctrinas que se tuvieron o se mencionaron después, que no es muy lejos, 1800 y tanto. La doctrina del rapto secreto no es muy lejana a nosotros. Así que ningún ser humano puede cambiar la Escritura para poder hacer una doctrina. Sin embargo, muchos de las personas pues obtienen a tratar de consolarse con un pasaje bíblico y sacar toda una doctrina de algo que jamás tuvo en la mentalidad hebrea. Se estuvo en la mentalidad hebrea. Entonces, nadie puede cambiarse por completo o cambiar o esquivar, por decir así, hacerse un lado de todo lo que acontezca aquí a la tierra y al ser humano, de todo lo que venga. En Lucas 21, versículo 36, aquellos que difunden la creación jesuita del rapto anterior o la tribulación han hecho una aplicación equivocada al texto. El griego original no afirma orad para que seáis considerados dignos de escapar de estas cosas que habrán de suceder. El texto griego de este versículo no enseña una escapatoria de la tribulación. Recuerde eso también, porque esto es la razón que se trae la doctrina del rapto secreto es para que la persona sea sacada y no pase la tribulación, cosa que no enseña la Biblia. No enseña la Biblia. Cuando nosotros recordamos las palabras dichas por el propio Yeshua, nos dice que para que los libres de la ira venidera. Nunca dice de la tribulación venidera. Al contrario, la Escritura menciona que sí es necesario las tribulaciones para que la fe de la persona sea aprobada. El texto griego de este versículo no enseña una escapatoria a la tribulación. La traducción correcta, como se encuentra en la versión de el New American Standard Version, o la versión NASV, así como en la Nueva Internacional Versión, son palabras de fortaleza o capaz de escapar. ¿Para qué vamos a necesitar orar pidiendo fortaleza y habilidad para mantenernos alerta en Lucas 21, versículo 36? Si no vamos a estar aquí durante este periodo, sería como una contradicción. ¿Para qué yo voy a decir, ay, líbrame de la tribulación si sabemos que no vamos a estar aquí? Sería una contradicción otra vez. A decir, la iglesia no va a pasar la tribulación, la iglesia se viene en un rapto secreto. Estas palabras están por demás. Si las escrituras fueron hechas para aquellos que creen en Yeshua, y los que creen en Yeshua se supone que lean y entiendan lo que él dice, ¿para qué les va a dar una cosa que digan cuando no van a estar ahí? No tiene caso ni sentido. En Apocalipsis 3, versículo 10, el Eterno promete guardarnos de la hora de la tentación que habrá de probar a todos los moradores de la tierra. Aquellos que difunden las doctrinas antisemíticas de rapto insisten en que la palabra mantener significa trasladar a los creyentes al cielo, cosa que es antibíblica. Antibíblica.
un rapto secreto, pero no es eso lo que da a entender el texto. La palabra guardar no quiere decir que lo vas a desaparecer de la tierra, guardarlos como se guardó. Por ejemplo, el Eterno guardó a su pueblo muchas veces de aquellos que lo iban a atacar. El guardar no quiere decir que lo sacó de Israel, o lo sacó de la tierra, lo sacó del mundo. No, simplemente los protegió, los guardó. La palabra guardar en Apocalipsis 3, versículo 10, es la palabra griega tereo, que conlleva el significado de cuidar, de preservar, de mantener durante o guardar y proteger del peligro. Y el significado principal básico es de proteger. El Eterno ha prometido siempre proteger a su pueblo en la tribulación. Vuelvo a repetir, proteger no es desaparecerlo de la tierra y llevárselo a no sé a dónde. No sé para dónde, pero no es eso lo que significa. Mantener durante o guardar y proteger del peligro. El significado principal básico es proteger. Y eso es lo que ha hecho el Eterno. Siempre proteger a su pueblo en la tribulación, no quitarlos del medio, es protegerlos. La ascensión de Elías al cielo no es una prueba válida de la teoría del rapto secreto jesuita. Porque toda la vida de Elías fue en luchas, fue tribulaciones, obviamente. No quiere decir que a Elías lo sacaron para que no pasara las tribulaciones. Él pasó todas las tribulaciones. Él pasó todos los problemas, persecuciones, hambres que aún se enviaron a los cuervos, ya sea tribu o ya sea pájaros, que llevaron a que le dieran de comer a Elías. Pero tuvo que pasar por todas esas cosas y al último, ahora sí, fue llevado. Nunca fue antes que pasara todo eso. Entonces, Elías fue una de las luchas que tuvo en la tierra, fue antes de ser quitado de sobrevivencia que tuvo aquí y de supervivencia que tuvo aquí en la tierra. Entonces, él siempre fue pasado como lo será de iglesia para poder vencer las tribulaciones del mundo. Entonces, su ascensión fue una recompensa por sus servicios, pero no una manera de quitarle de en medio de la tribulación. Si hubo alguien que conociera el poder del Todopoderoso para conservar y fortalecer y proteger, fue Elías, el tisbita. Así que, todos hasta ahorita, todos los pasajes bíblicos que la persona trae para hacer una doctrina, enseñan todo lo contrario a este rapto secreto que se ha mencionado y que se menciona que se llevará a las personas de la tierra. Las enseñanzas acerca del rapto anterior a la tribulación insisten en que Mateo capítulo 24 versículo 41 a 42 apoya esta postura. Se supone que la que es tomada es creyente en el rapto de la tercera venida secreta. O sea que hay las enseñanzas, todas estas enseñanzas van ligadas a textos sacados fuera de lugar y fuera de entendimiento. Por eso se vienen otra vez, obviamente, aquella persona que saca una doctrina diferente a la doctrina bíblica, tiene que sacar un texto de aquí, un texto de allá, para poder ellos justificar la doctrina nueva que ellos están trayendo y poder justificar que sí, en realidad, la Biblia habla de todas estas cosas. Entonces, Mateo 24, versículo 41 a 42, nos dice, apoya esta postura. Se supone que lo que es tomada es creyente en el rapto de la tercera venida secreta. Puede esta manera de entender estos versículos basándose en las escrituras, pudiera Mateo 24, versículo 41 a 42, apoyarse el que cree en un rapto secreto, o apoyarse en decir, este versículo es exactamente el que enseña de una tercera venida del Mesías después de obtener un rapto secreto. Absolutamente no. Todo cuanto necesitamos hacer es saltar el versículo 39, donde Yeshua se refiere a los días de Noé, cuando está hablando de Mateo 24, versículo 41 a 42. En sus días, los que no estaban en el arca, a los injustos, fueron eliminados. Nadie puede afirmar que aquellos que perecieron por causa del diluvio global en el año 2500 antes de la era común, fueron llevados al cielo por medio de un rapto. ¿Por qué? Porque fueron quitados, fueron llevados. No, porque ellos murieron, se quedaron, ellos sirvieron ahora sí que en pocas palabras, de alimento para los peces, y lo vamos a ver así. Nadie puede afirmar que aquellos que perecieron por causa del diluvio global en los tiempos 2500 antes de la era común
fueron llevados por medio de un rapto o fueron sacados en secreto. Todo el mundo puede entender que no y entiende eso, que murieron. Entonces, en el contexto del término llevado a los versículos 41 y 41, 40 y 41 de Mattiago, se refieren a que los dos, a los injustos y a los que no creen, que son llevados para ser juzgados en los días alrededor del regreso del Mesías Yeshua en la tierra. Lucas 17, versículo 37, lo expone con claridad. Los que son llevados se convierten en alimentos para los pájaros, los demonios de presa. O sea, son llevados no para ser llevados por un rapto secreto. Recuérdese otra vez que si fuese así, la Biblia diría que aquellos que son llevados serían los que serían arrebatados y llevados en un rapto secreto, puestos al cielo. Pero la Escritura nunca menciona primeramente las personas llevadas al cielo, mucho menos en un rapto secreto. Una confirmación más que las referencias a los que son llevados se refiere al juicio y no al cielo, lo apoya el propio Mesías Yeshua, como vemos en su parábola del sembrador en el campo, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 49. Nos enseña que el separar a los justos que han sido salvos de los impíos que están perdidos no tendrá lugar en medio o hacia el final de esta edad, sino al final mismo de ella. Según las Escrituras, tanto el trigo como la cizaña crecerán juntos hasta que se consume esta era o edad en la segunda venida de Yeshua el Mashiach. Entonces, si la doctrina de un tercer acontecimiento separado como un rapto secreto en forma no sé cómo estará en un viaje, por ejemplo, así es lo que yo he escuchado, un viaje y un tercer viaje, vamos a decir como si viniera un avión por ellos o un autobús que viniera y se los llevara, fuese correcto, entonces la separación del trigo y la cizaña tendría por definición que tener lugar con anterioridad antes del fin de la presente edad. Pero no fue eso lo que enseñó Yeshua el Mesías, y tampoco debemos de hacerlo nosotros, el separar el trigo de la cizaña, o a los salvos de los perdidos, será algo que llevarán a cabo los ángeles. Él mismo dijo, los ángeles iban a hacer esto con trigo y la cizaña, pero refiriéndose al ser humano. No algo que se realizará por medio de un rapto secreto. No es así. Nosotros vamos a ver a Yeshua cuando regrese a la tierra en un rapto secreto que supuestamente se llevarán a la iglesia al cielo. Según Yeshua, la cizaña que recogerá primero y a la continuación del trigo, la teoría del rapto anterior a la tribulación enseña que primero se recoge el trigo y después se reúne la cizaña. E incluso, como secuencia, la tesis es de la tercera venida y el rapto es una equivocación errónea. Recuerda que los ángeles pues piden a Yeshua que le permitan recoger todas estas cosas y él dice no, a su tiempo será llevado esto de escoger el trigo y la cizaña. Y también le dice, la cizaña será recogida y será aventada al fuego. Eso es lo que nos está diciendo. Uno será quitado y el otro será dejado. Entonces, otro pasaje en el Tanaj nos enseña que el uno será quitado y el otro será dejado para ser llamado santo. Ahora, tenemos el tema de como ladrón en la noche, que ya había hablado poquito acerca de esto hace unos minutos. El llamado de rapto de la tercera venida depende de una gran medida. El uso que se hace en los pasajes que se refieren a la venida del Mesías Yeshua a la tierra como un ladrón en la noche. Vamos a hablar otra vez, retomar otra vez ese tema. Esta explicación subyace sobre el ladrón en la noche. Es más o menos algo, más o menos de esta forma. Puesto que la segunda venida será como el rayo que vía del este al oeste, y puesto que todo ojo lo verá, estos versículos sobre el ladrón en la noche deben de referirse a un acontecimiento diferente, en el que los creyentes no le verán. Cosa que no es el propósito de Yeshua de enseñar. Él nos está diciendo que el relámpago es visible.
como un ladrón en la noche. Los versículos sobre el ladrón en la noche que se usan con el fin de justificar esta tercera venida secreta del rapto son Primera de Tesalonicenses, si usted lo quiere escribir para que lo escudriñe en sus lugares. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 10. Mateo 24, versículo 42 al 51. Segunda de Kefa, Pedro 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 3 y Apocalipsis 16, versículo 15, para que podamos entender cómo es debido todas las referencias acerca del ladrón en la noche, debemos de quedarnos con las palabras mismas que usó el Maestro Yeshua en Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. Todo ojo lo tiene que ver. Entonces, Yeshua el Mesías está enseñando que Él es el ladrón en las parábolas y que vendrá en un momento inesperado. No secreto sin que lo mires, inesperado. No se dice que vaya a venir por la noche para que sea más sencillo en la oscuridad. Para Él robar a la asamblea o quitar, no es eso lo que enseñan estos pasajes de las Escrituras, sino que todo lo contrario es verdad. Su venida llegará y sorprenderá a la asamblea de Israel del pacto renovado en la tierra, casi totalmente por sorpresa, cuando menos lo esperas. En sí eso es como se debe de entender lo del ladrón en la noche. La tomará por sorpresa. Él no tiene que robar a la asamblea, puesto que él ha pagado por ella. No se la va a quitar robar a nadie. No se puede entender lo del ladrón de esta forma. Entonces, eso es lo que hace un ladrón, sea un ladrón, la ilegalidad de la ascensión que ha robado. No hay duda de que nadie discutiría que el Mesías Yeshua es propietario de la iglesia. No está la llevando robado porque se la está robando a alguien más, no. Sino que eso lo sorprenderá en cualquier momento, al momento de que regrese Yeshua a la tierra. Yeshua es propietario de la eclesia o iglesia de Yeshua. Resulta interesante que una asamblea dormida que no es consciente de los acontecimientos escatológicos que están teniendo rápidamente lugar, se dice que es una asamblea dormida. Cuando las escrituras se refieren a ella como apóstata. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. De Mateo 24, versículo 42 a Mateo 25, versículo 13. El Maestro Yeshua comienza y termina sus enseñanzas sobre la segunda venida con la declaración de el hecho lamentable de que su venida se demorará ya 2000 años. Que la asamblea letárgica de Israel del pacto renovado se encontrará desde un punto de vista doctrinal tan invadida de levadura por causa de aquellos como los personas que traen pasajes que sacan fuera de lugar, doctrinas nuevas que nunca fueron parte de la cultura hebrea y cosas como la que traen los apóstatas, que se encontrará a la mayoría de los creyentes durmiendo. Así será. Por eso cierto pasaje bíblico que no tengo ahorita exactamente en la mente nos dice, y cuando Yeshua regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? En forma de pregunta. Entonces, la iglesia se está llenando de tanta doctrina que cuando regrese el Mesías, los creyentes estarán durmiendo por tantas doctrinas que hay alrededor del mundo. En la parábola de las 10 vírgenes podemos ver cómo con toda certeza aproximadamente la mitad de la asamblea de Israel del pacto renovado, a los que su venida les sorprenderá por sorpresa, llegará a aquellos que están durmiendo, el mismo Mesías. Su venida les tomará por sorpresa. Los pasajes acerca del ladrón en la noche enfatizan el elemento de sorpresa con respecto a los letárgicos o a los apóstatas y a la asamblea dormida, invadida de mucha doctrina falsa. No significa que Yeshua vaya a robar en privado a los de la propiedad que ya les pertenece. Las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, versículo 1 al 13. Habían caído en sueño de la apostasía porque habían confiado equivocadamente que el Mesías Yeshua regresaría mucho más temprano de lo que harán en efecto.
Estos pasajes advierten a todos los creyentes que la mayor parte de la Asamblea de Israel del Pacto Renovado esperará equivocadamente que el Mesías regrese mucho antes de lo que hará en realidad. Cuando los creyentes a los que les ha enseñado el rapto anterior a la tribulación inminente y en secreto no presencie este acontecimiento, se van a desanimar porque van a decir: nosotros supuestamente teníamos que irnos en un rapto secreto y nunca pasó. E incluso teniendo en su disposición el aceite del Ruach HaKodesh, dejándose arrastrar por un sueño de la apostasía. O sea, ¿por qué decimos que aún teniendo a su disposición el aceite del Ruach HaKodesh? Porque estas 5 vírgenes llevaban aceite, pero como pensaban que el maestro regresaría antes que todo, pues dijeron: vamos a llevar hasta la medianoche. Ya de ahí para adelante, pues supuestamente el maestro ya tiene que estar en casa. Y no fue así. No estuvieron preparados para el final, hasta que regrese, hasta que llegue a la tierra. Entonces, se dice que la venida de Yeshua despertará de golpe y con un gran ruido a la mayoría de los que duermen el sueño de la apostasía, debido a la pérdida de la fe en su llegada. Piensan que, pues, de un golpe los levantará y no habrá ningún problema. Pero el problema es que se durmieron en su apostasía, en las promesas falsas, y no estuvieron preparados para la llegada del Mesías, debido a la pérdida de fe en su llegada. De acuerdo a Apocalipsis 3, versículo 3. Presenta una imagen de este mismo principio. Es decir, que si los creyentes de Sardis no permanecen alertas durante un largo periodo de tiempo, el Mesías Yeshua vendrá y los encontrará también durmiendo. De acuerdo a Apocalipsis 16, versículo 15, también deja esto perfectamente en claro, que tenemos nosotros que estar siempre alerta y no confiar que más que nada vivir como quiera y en un rato secreto quitará Yeshua a la persona de esta tierra. Nuestro maestro Yeshua llegará como ladrón en la noche, no para robar a la asamblea, sino para sorprenderles en el sueño de apostasía, o durmiendo espiritualmente, como se conoce en todas las congregaciones. En 2 de Pedro 3, versículo 10 se dice que el día de Adonai vendrá como ladrón en la noche. El día de Adonai se refiere aquí al milenial, 1000 años, reinado del justo Mesías aquí en la tierra. El milenio comienza en su segunda venida y finaliza en la renovación de la tierra por un fuego destructivo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El término ladrón en la noche se refiere a la segunda venida del Mesías al final de la semana 70 de Daniel, que comienza entonces el periodo milenial después del milenial de los cielos y la tierra, que serán renovados con un rugido y un intenso calor. De modo que vemos claramente que este ladrón en la noche no es un rapto secreto, sino mucho menos puesto en su venida. Hará que los cielos rujan. Eso no parece demasiado como para tomar lo que es una cosa secreta. No es algo que sea secreto para que no se pueda ver. Así que en todas estas cosas que se le dieron, puedo dar infinidad de versículos que son sacados fuera del contexto, fuera de su lugar, y se han sacado lastimosamente para justificar el rapto secreto, y cuando en sí el mensaje que está escrito en estos versículos son para enseñar alguna cosa diferente, y no para lo que se han tomado y agarrados a la doctrina del rapto secreto. O sea que los están alejando fuera de su propósito, fuera del propósito del significado o del mensaje que quiere llevar estas palabras a el ser humano. En Mateo 24, versículo 29, confirma el regreso del Mesías posterior a la tribulación y anterior al milenio mediante las palabras del propio Mesías. Se dice que la reunión de sus elegidos o escogidos de Mateo 24, versículo 31, sucederá después de la gran tribulación. En 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, como hemos visto antes, y 1 de Corintios 15, versículo 50 en adelante, hablan ambas acerca del mismo acontecimiento. Ese acontecimiento único es el regreso visible, no invisible, no secreto,
posterior a la gran tribulación de el Mesías Yeshua aquí a la tierra. Entonces, con todas estas palabras, podemos ver de que el Mesías pues nunca enseña un rapto secreto cuando él regrese a la tierra. No hay forma de que se pueda comprobar de que él regresará secretamente, aquí a la tierra. Ahora, hay muchos pasajes bíblicos de que se mencionan a las personas aún aquí en la tierra, y muchas de las personas dicen, es que se han perdido el rapto. Bueno, ¿se han perdido el rapto? En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 5, encontramos un mensaje muy claro del Padre de Todopoderoso, de que los creyentes en nuestros días padecen exactamente la misma ansiedad que padecían los primeros efraimitas en Tesalónica. Es decir, que les estaban enseñando que se habían perdido la segunda venida, la reunión de los justos, del cual ya hemos nosotros hablado anteriormente, donde advierte que vendrá un engaño, vendrá el antimesías, y después de todo eso, será la cosecha, o será llevada entonces la congregación a recibir a nuestro Mesías hacia la tierra. Así que esperamos que con estos pasajes bíblicos haya dado un poquito de entendimiento en que jamás el Mesías, o en su propósito de sus mensajes a nosotros, fue decirnos que escaparíamos en un rapto secreto, que él vendría en secreto y por tercera vez. No se menciona eso en la Escritura. Tampoco tenemos que entender de que 7 años se llevará el Padre enviando al Hijo a la asamblea hacia el cielo por 7 años, mientras aquí los demás, incluyendo a los yehudíes, son maltratados, son matados, son llevados en persecución y todo eso por parte de los antimesías, de aquellos que son marcados por la marca de la bestia y todo eso. Sino que nos está diciendo que pasarán todas estas cosas. Y aquí mismo nos va él, vendrán aquí a la tierra a sacarnos a nosotros. Aquí mismo él nos va a proteger de estas cosas que vendrán. Nos guardará, dice, guárdalos de la hora de la prueba. Él mismo nos guardará de la hora de la prueba a todo el ser humano. Quiero compartir con ustedes una de las tradiciones o analogías acerca de las bodas judías o bodas hebreas, que es lo que va a representar el regreso de Yeshua y la iglesia o el pueblo a recibir al maestro. Entonces, existe incluso un esfuerzo para comparar el rapto de las bodas judías con las bodas judías bíblicas para justificar de algún modo el rapto en la tercera venida. O sea, aún en las sacado de las tradiciones, las personas que conocen la tradición lo sacan para justificar el rapto y la tercera venida de Yeshua, cuando en verdad nada más son 2. El movimiento mesiánico judío está lleno de las analogías o historias en sus propios esfuerzos mal enfocados para justificar un rapto anterior a la tribulación, y la mayoría se sorprendería al enterarse de que el uso de las tradiciones de las bodas judías como una alegoría del rapto secreto y la tercera venida no es una enseñanza bíblica judía, ni mucho menos, sino un esfuerzo a finales del siglo XIX por parte de las dispensaciones cristianas por justificar una doctrina que resulta evidentemente absurda a todos los niveles de la comprensión sencilla de la forma en la que se llevan en la analogía de una boda judía. Entonces, nos dice y nos comparte, yo comparto con ustedes la Kavaz de Israel, los arreglos y las cosas en las bodas judías. Si el rapto, tal y como se ha enseñado en los círculos de la iglesia, no es escritural, entonces, ¿qué es exactamente este suceso de la resurrección después de la gran tribulación, antes del amanecer del milenio?
En hebreo, la palabra reunión, que es la palabra kavatz en la concordancia Strong del número 6908, la palabra aramea parecida es kataf, que significa literalmente una reunión o reagrupación. Todo el argumento de la segunda venida, tal y como está escrito en las Escrituras, no es el rapto de una identidad separada creada por el hombre, sino una reunión sobrenatural de Israel disperso con sus dos casas al final de estos tiempos de la Olam Hazeh, a final de que formen parte del milenio Atid Lavot. Y posteriormente la eternidad Olam Abba, de Deuteronomio 30, versículo 4, habla el Todopoderoso, llevando a Israel de regreso, justos por medio de una forzada reunión procedente de otros países. Rashi, el gran comentador judío, afirma que la reunificación de Israel en los últimos días significa que serán arrastrados por el aire de la mano del Mesías para llevarlos a la tierra. Ahora pregúntese usted, ¿a cuál tierra? No al cielo, a la tierra de Israel. El rapto secreto no puede ser así, porque el rapto secreto se cree que se lleva al cielo. No, sí, todo es para llevarnos a la tierra de Israel. La referencia a la Kataf o reunión de Israel se puede encontrar en Mateo 24, versículo 31, Marcos 13, versículo 27 y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. La reunión de los elegidos se ha relacionado con la reunificación que llevará a cabo el Mesías en los últimos tiempos, de todos los exiliados de Israel procedientes de las dos casas dispersas. El sonido del shofar, lo que se conoce como la final trompeta, como se menciona en Isaías 27, versículo 12 al 13, se refiere a la reunificación de las dos casas de Israel durante los últimos tiempos, y también se hace referencia a ella en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, y Primera de Corintios 15, versículos 50 al 55. El hecho de que el kataf o la reunión obligada incluya la resurrección es una clara referencia a el libro de Yehezkel, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, que habla acerca de la restauración de Israel como nación, cuando los dos palos se conviertan en uno de nuevo después de la resurrección física. Es la resurrección física acerca de la cual se habla el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, que hace que se cumplan estos antiguos versículos sobre la restauración de Isaías capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 12. Más prueba acerca del llamado rapto secreto de la tercera venida es el hecho de que la segunda venida, no la tercera, la segunda nada más, venida del Mesías Yeshua, para recoger a todo Israel, se encuentra en el término los cuatro vientos, del norte a sur, de este a oeste, donde se encuentra toda la casa dispersa de Israel y de Judá. A los cuatro rincones de la tierra a la cual hace mención Yeshua. Entonces, está en Mateo 24, versículo 31 y en Marcos 13, versículo 27. Ambos están citando el Tanaj, el Viejo Testamento, que muchas personas no creen en él, de Isaías 11, versículo 12, y de Deuteronomio 30, versículo 4. Claras referencias a la reunificación de Israel, que la reunión o el Kataf consistirá la reunificación de Israel, nación, Judá y Efraín, como se ha mencionado en el libro de Ezequiel, unidos en un solo palo, así como sus compañeros de regreso a la tierra final de la edad actual o de la era que estamos hoy, como dos casas que se han unido totalmente. Y todo eso, vuelvo a dar otra vez la cita, en referencia, lo da Ezequiel 37, versículo 16 al 28, a fin de participar en la gloria, la autoridad y el poder del milenio, la cual es promesa para todos aquellos que irán con el Mesías, y de los Yehudí que en este año pues lo están esperando, o en todos los muchos años están esperando que regrese el Mesías, no para que los lleve al cielo, sino para que el Mesías regrese a la tierra y se ponga ahora sí un justo gobierno teocrático, conforme a la voluntad del Padre Celestial. Así que, queridos hermanos, esperemos que hayamos explicado claro, o con todas las citas que no leí, pero se las mencioné para que ustedes las escudriñen, vean que no hay nada secreto, no hay este secretismo que vendrá el Mesías secreto y se llevará a la congregación. No es así. Todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Dice, aún aquellos que lo traspasaron también, todo ojo lo verá. Entonces,
no será en secreto, será como el relámpago que viene del oriente hacia el occidente, y el relámpago todo el mundo lo puede ver. Así que el rapto secreto no es bíblico, no es bíblico. Usted mismo estudie su Biblia, comparta algún versículo que diga usted, oh, sí es secreto porque aquí dice esto, compártalo. No hay ningún problema, podemos ir y escudriñar ese versículo y ver su contexto religioso, podemos ver el contexto cultural y ver de dónde viene o cuál es el mensaje que da este versículo bíblico. Así que, queridos hermanos, que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito Shabbat, Shabbat, Shalom.